Los golpes en la puerta sacudieron la pequeña casa como un trueno. Rosa se quedó paralizada, aferrándose a Jacob y cerrando los ojos de par en par por el miedo. William Hartman, aún débil por las costillas rotas y los moretones, enderezó la espalda y caminó hacia el sonido. Sabía quién era. Los hombres de Daniel finalmente lo habían localizado. Por un momento, el mundo quedó en silencio, salvo por la respiración temblorosa de Jacob. Cuando William abrió la puerta, la lluvia le caía sobre la cara mientras dos hombres con chaquetas oscuras se inclinaban hacia adelante. «Estamos buscando a alguien», dijo uno con desdén. «Un tipo rico que se supone que está muerto. Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad?». El corazón de William latía con fuerza, pero no se escondió. Salió, cerró la puerta tras él y susurró fríamente: «Dile a Daniel que fracasó. Y esta vez, tengo algo por lo que nunca tendrá gente que valga la pena luchar». Lo que sucedió después cambiaría sus vidas para siempre. El agua fría presionaba el rostro de William Hartman mientras luchaba por respirar. No estaba seguro de si estaba vivo o ya a punto de morir. Sentía las costillas destrozadas. El pecho le ardía con cada jadeo y su boca tenía el amargo sabor de la sangre. El último recuerdo claro que tenía era estar de pie en un almacén tenuemente iluminado con su hermano menor Daniel, la única persona en la que creía poder confiar. Ahora comprendía la cruel verdad que Daniel le había tendido. A los 65 años, William había construido un imperio que se extendía por todo el estado. Armand's Grocers, la cadena de supermercados más grande de la región. Poderío económico, propiedades, autos, lo tenía todo. Sin embargo, allí estaba, arrojado como basura en Creekide, dominado por su cuerpo, destrozado por la traición de su hermano, hiriéndolo más profundamente que cualquiera de los golpes. El sonido de la voz burlona de Daniel aún resonaba. Resonó en su cabeza. «Lo siento, hermano. Ya tuviste tu momento. Ahora es mío». Luego vino el dolor, las cadenas y el agua fría. William siempre supo que Daniel le guardaba rencor. Era el hermano mayor, el alabado por sus padres, el que convirtió una sola tienda en un negocio multimillonario. Daniel había malgastado su parte de la fortuna familiar años atrás, persiguiendo coches y mujeres veloces. William le dio un trabajo por lástima, confiándole las relaciones públicas, pero nunca había podido librarse de los celos de Daniel. La difunta esposa de Helena Williams le había advertido una vez: «Ese hombre te mira con resentimiento, no con amor. No lo ignores». William la había ignorado. Ahora, destrozado y medio ahogado, se dio cuenta de que ella tenía razón. La oscuridad amenazó con consumirlo hasta que sintió que algo se movía, un leve tirón en su manga. Una pequeña sombra se cernía sobre él. Jacob Miller, un niño delgado de 12 años con un uniforme escolar remendado y zapatos tan desgastados que apenas se mantenían unidos, había estado peinando el arroyo en busca de botellas para intercambiar por monedas. Al principio, pensó que se había topado con un cadáver. Pero cuando William gimió, el corazón de Jacob se detuvo. Pudo haber corrido. Pudo haber fingido no ver nada. Pero en cambio, el niño se agachó y susurró: «Señor, ¿me oye?». William intentó responder, pero solo se le escapó un gemido entrecortado. Quería decirle al niño que corriera, que era demasiado peligroso, pero Jacob no se movió. Sus pequeñas manos se extendieron bajo el brazo de William, tratando de levantarlo con toda la fuerza que su delgado cuerpo podía reunir. Era torpe, desesperado, pero lleno de una determinación que William no había visto en años. La voz del niño temblaba, pero se mantuvo firme. «No preocúpate, te sacaré de aquí». El viaje de regreso a la casa de Jacob fue una agonía borrosa. El niño medio cargaba, medio arrastraba a William por el irregular camino de tierra que serpenteaba a través del barrio más pobre de las afueras del pueblo. Cada paso era una batalla, cada pausa llena de los jadeos superficiales de William y los susurros de aliento de Jacob.
Para cuando llegaron a una estrecha casa de 2 habitaciones con pintura azul descascarada y un techo remendado con láminas de hojalata, William apenas podía mantener los ojos abiertos. Dentro, el olor a lentejas cocinándose en una pequeña estufa lo recibió. Una mujer giró en estado de shock con una cuchara de madera congelada en la mano. Rosa Miller, la madre de Jacob, trabajaba desde el amanecer hasta la noche limpiando casas de gente adinerada, invisible para el mismo mundo que William una vez gobernó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hijo sosteniendo a un extraño ensangrentado y bien vestido. «Jacob, ¿qué es esto?», jadeó. «Estaba en el arroyo, mamá. Está muy herido. No podemos dejarlo», soltó Jacob con voz temblorosa. El instinto de Rose gritaba peligro. En su mundo, los hombres ricos solo traían problemas. Pero una mirada a William, su ojo hinchado, su respiración dificultosa ablandó su determinación. Dejó la cuchara y señaló una silla. «Siéntalo». Con manos ágiles y expertas, Rosa limpió las heridas de William, limpiando la sangre y presionando un paño contra sus costillas. Dijo poco, con la mandíbula apretada. Pero William captó la forma en que lo miraba con sospecha y lástima. Por primera vez en décadas, se sintió impotente. No era el director ejecutivo imponente, ni el multimillonario, solo un hombre destrozado que dependía de la misericordia de desconocidos. Cuando Rosa le ofreció un plato de guiso de lentejas con pan, William lo devoró como si eran la mejor comida que jamás había probado. Años de comer en banquetes de lujo nunca lo habían llenado como esta sencilla comida. Captó la mirada curiosa de Jacob y esbozó una leve sonrisa. «Eres fuerte, chico. Más fuerte que la mayoría de los hombres que he conocido». «Mi mamá dice que el trabajo me hace fuerte», respondió Jacob con discreto orgullo. «La ayudo con todo. No tenemos mucho, pero nos las arreglamos». William sintió una punzada en el pecho. Este chico no tenía nada. Ni padre, ni dinero, ni siquiera zapatos decentes. Sin embargo, lo había arriesgado todo para salvarlo. Y Rosa, que tenía todas las razones para rechazarlo, había optado por la compasión. A medida que la noche se hacía más profunda, William yacía en una cama improvisada en el suelo, mirando fijamente el techo agrietado. El dolor le recorría el cuerpo, pero un dolor más intenso se instalaba en su corazón. La traición de Daniel lo había despojado de todo lo que creía importante. Pero aquí, en este humilde hogar, percibió algo que había perdido hacía mucho tiempo. Bondad genuina. Por primera vez desde la muerte de Helena, William se permitió susurrar una oración. No por la supervivencia, sino por el perdón. Por ignorar las advertencias, por confiar en la gente equivocada, por olvidar lo que realmente importaba. Jacob le había salvado la vida, pero más que eso, el niño le había recordado lo que significaba ser humano. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo con goteras y Rosa remendaba en silencio el uniforme de su hijo a la luz de las velas, William supo que su historia estaba lejos de terminar. Le habían dado una segunda oportunidad, no por la riqueza ni por el poder, sino por la valentía desinteresada de un niño pobre que no tenía nada que ganar y todo que perder. Y William juró en silencio que si vivía para ver otro amanecer, nunca dejaría que este niño ni su madre volvieran a sufrir. William Hartman se despertó con el sonido de ollas tintineando en la pequeña cocina. Por un momento, olvidó dónde estaba. Entonces, el dolor agudo en las costillas le recordó todo: la traición de Daniel, la paliza, el arroyo helado y el abrazo desesperado de Jacob que lo arrastraba hacia la vida. Abrió los ojos y vio al niño sentado en la mesa, inclinado sobre un cuaderno desgastado, con los labios moviéndose mientras intentaba resolver problemas de matemáticas a la luz de las velas. Rosa estaba de pie cerca, con las manos enrojecidas de tanto fregar, pero aún firme mientras preparaba un pequeño almuerzo para su hijo. Esto impactó a William con una fuerza inesperada. En su mansión, el silencio había reinado durante años. Pasillos vacíos, mármol pulido y ni un alma a la que le importara si vivía o moría. Aquí,
En esta casa estrecha con pintura descascarada y techos húmedos, la vida latía. Se sentía más vivo en estas paredes desgastadas que en el imperio que había construido durante décadas. Pero el peligro nunca estaba lejos. Esa mañana, mientras Rosa ataba los cordones de los zapatos de Jacob y lo besaba en la frente, William la oyó susurrar: «Cuídate. Mantén la cabeza baja». Las palabras cargaban con el peso de años dedicados a navegar en un mundo donde la pobreza no era solo penuria. Era supervivencia. Cuando Jacob se fue, William se giró hacia Rosa. «Me has dado refugio», dijo en voz baja. «Pero si la gente viene a hacer preguntas, no mientas por mí. Podría ponerlos a ambos en peligro». Rosa lo miró fija e inquebrantablemente. «No lo pedimos, señor Hartman, pero mi hijo lo encontró, y una vez que entró en esta casa, se convirtió en nuestra responsabilidad. No le damos la espalda a la gente. No aquí». Sus palabras lo traspasaron. Durante décadas, William había extendido cheques a organizaciones benéficas, construido orfanatos, financiado becas, pero siempre a distancia. Elena, su difunta esposa, le había rogado a menudo que conociera a los niños a los que ayudaban para ver sus rostros. Él se había negado, escudándose en horarios y contratos. Ahora, en la modesta cocina de Rose, comprendió por qué Elena le había pedido dinero. Ayudaba, pero la presencia importaba más. Esa tarde, mientras Jacob estaba en la escuela, William intentó ponerse de pie por sí solo. Cada movimiento era una agonía, pero la terquedad lo mantenía erguido. Rosa lo encontró agarrado a la pared, con el sudor corriéndole por la cara. En lugar de regañarlo, le puso una toalla en la mano y le dijo: «Si puedes ponerte de pie, puedes ayudar». Colocó una pila de ropa sucia delante de él. William, quien una vez había firmado contratos millonarios de un plumazo, ahora forcejeaba con la ropa mojada en sus manos hinchadas, temblando al intentar doblarla. Quería reírse de sí mismo, pero la silenciosa dignidad de Rose silenció cualquier orgullo. No era humillación. Era un asentimiento. Por primera vez, sintió el peso de la vida cotidiana, y eso lo hizo humilde. Pero las sombras de su viejo mundo comenzaron a acercarse. Una noche, Jacob llegó a casa con un moretón en la mejilla. «¿Qué pasó?», preguntó William. «Unos niños en la escuela», murmuró Jacob, tratando de restarle importancia. «Decían que mamá trabaja para delincuentes. Que ahora tenemos dinero sucio». A William se le heló la sangre. Supo al instante dónde estaba él, de dónde venían los rumores. Daniel debió darse cuenta de que su cuerpo no había sido encontrado. Los rumores se extendían, envenenando a cualquiera que estuviera relacionado con él. Esa noche, sin poder dormir, William se sentó junto a la ventana y vio una camioneta oscura avanzar lentamente por la calle, con sus faros atravesando la lluvia. El vehículo se quedó afuera antes de alejarse. Se le encogió el corazón. Los hombres de Niel lo buscaban. A la mañana siguiente, Rosa lo confrontó. «¿Quién te persigue exactamente?», preguntó con voz aguda. «A mi hijo casi lo golpean hoy por tu culpa. Si hay peligro, necesito saberlo». William dudó. Había ocultado su vergüenza demasiado tiempo. «Mi hermano», confesó. «Daniel me quiere muerto. Si se entera de que estoy vivo, no parará hasta terminar lo que empezó». El rostro de Rose palideció, pero no retrocedió. «Entonces no puedes quedarte aquí para siempre. Nos destruirá si se entera». «Lo sé», admitió William. «Pero antes de irme, me aseguraré de que tú y Jacob estén a salvo. Es una promesa». Fiel a su palabra, William comenzó a hacer movimientos discretos. Usando viejos contactos en los que aún confiaba, organizó una transferencia de fondos a una cuenta privada a nombre de Rose. Sabía que el dinero no podía borrar sus dificultades, pero sí podía darles opciones, algo que la pobreza les había arrebatado hacía mucho tiempo. También empezó a esbozar planes para un pequeño negocio que Rosa pudiera gestionar,
asegurándose de que nunca más estuviera a merced de empleadores crueles. Pero cada día que se quedaba, el peligro se intensificaba. Una noche, mientras un trueno sacudía la pequeña casa, Jacob despertó con el sonido de pasos afuera. William agarró el objeto más cercano, una barra de hierro oxidada, de la esquina, y se preparó. La puerta vibró una vez, luego silencio. El pulso de William retumbaba en sus oídos. Sabía que no era casualidad. Los hombres de Daniel se acercaban. Al amanecer, William se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Observó a Jacob, aún dormido, aferrado a un libro andrajoso contra el pecho. El niño tenía sueños de convertirse en médico, de ayudar a quienes no podían pagar la atención médica. Y Rosa, exhausta pero intacta, merecía descansar tras años de sacrificio. Le habían dado la vida cuando ya no le quedaba nada. Ahora les debía todo. En ese momento, William decidió desaparecer antes de que la sombra de Daniel los consumiera a todos, no sin antes asegurar su futuro. Su plan requería sacrificio. Se iría en silencio, sin despedirse, dejando solo cartas y las salvaguardas que había establecido. Le desgarraba imaginar el rostro de Jacob al darse cuenta de que William se había ido. Pero más vale angustia que una bala. Mientras William estaba sentado a la mesa redactando su carta de despedida, su mano temblaba no por debilidad, sino por el peso de un amor que no esperaba encontrar. Escribió sobre la gratitud de su familia, no unida por la sangre, sino por elección. Le dijo a Jacob que estaba orgulloso de él, porque su fuerza había salvado más que la vida de un hombre. Había salvado su alma. Pero justo cuando terminaba, el sonido de fuertes golpes hizo temblar la puerta principal. Rosa se quedó paralizada, con los ojos como platos. Jacob corrió tras ella. A William se le encogió el corazón. Era demasiado pronto. Los hombres de Daniel los habían encontrado. La casa pareció contener la respiración a medida que los golpes se hacían más fuertes. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, cada golpe resonando por la pequeña casa como una cuenta regresiva hacia el desastre. William Hartman se quedó paralizado solo un instante. Luego enderezó los hombros a pesar del dolor que aún le quemaba las costillas. Rosa abrazó a Jacob contra su costado, con los ojos llenos de miedo y desafío. Susurró: «No podemos abrirla». Pero William sabía que no tenían otra opción. Si los hombres de Daniel querían entrar, derribarían la puerta. Les hizo un gesto a Rosa y Jacob para que retrocedieran. Con una respiración profunda, abrió la puerta lo justo para ver a dos hombres con chaquetas oscuras bajo la lluvia. Uno se inclinó hacia adelante, con el rostro endurecido, sus ojos escudriñando la habitación detrás de William. «Estamos buscando a alguien», dijo el hombre. «Un empresario desaparecido. Un tipo rico llamado William Hartman. Oí que está muerto, pero los rumores dicen lo contrario». El corazón de William latía con fuerza. Podía negarlo, pero la sangre en su camisa y los moretones eran una historia en sí mismos. Tuvo segundos para decidir. Entonces hizo lo único que podía hacer. Dio un paso adelante, cerrando la puerta firmemente tras él, dejando a Rosa y Jacob dentro. «Soy el hombre que buscan», dijo William con calma, incluso mientras la lluvia caía a cántaros sobre él. Los hombres intercambiaron una mirada, sorprendidos por su audacia. Uno alargó la mano hacia un teléfono, pero la voz de William atravesó la noche como una cuchilla. «Dile a Daniel que no terminó el trabajo. Pero si vuelve a por mí, se arrepentirá». Los hombres sonrieron con suficiencia, dispuestos a restarle importancia a la amenaza. Pero William se acercó más porque ahora tengo algo que él nunca entenderá, gente por la que vale la pena luchar. No sabían qué pensar de su confianza. Tras una pausa tensa, retrocedieron, murmurando que Daniel lo oiría todo. William esperó a que se alejaran de su cuerpo, temblando de agotamiento, antes de volver a entrar. Los ojos de Rose brillaron con lágrimas. «No puedes quedarte. Volverán». Sé que William admitió que se le quebró la voz.
pero no te dejaré desprotegido. Durante los días siguientes, William trabajó con discreta urgencia. Contactó con Arthur Bennett, el único abogado en el que aún confiaba, y lo organizó todo en millones secretos. Transfirió a cuentas para Rosa y Jacob una modesta casa comprada en un barrio seguro, un fondo fiduciario para la educación de Jacob. Cuando terminó el papeleo, William sentó a Jacob en la cocina. «BLE. Me has dado más de lo que crees», dijo William con la voz ronca por la emoción. «Me diste una razón para vivir. No puedo ser tu padre, pero quiero darte la oportunidad de convertirte en todo lo que sueñas». Los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas. «Ya eres como un padre para mí. No te vayas». William se inclinó sobre la mesa y apretó la mano del niño. A veces, amar a alguien significa irse para que esté a salvo. Algún día lo entenderás. La noche anterior a su partida, Rosa preparó una comida ligera, lentejas y pan, igual que la noche en que él había comido por primera vez en su mesa. Comieron en silencio, saboreando el momento, sabiendo cada uno que podría ser el último. Cuando Jacob se fue a la cama, Rosa se quedó. «No sé por qué la vida te trajo aquí», susurró. «Pero siempre serás parte de nuestra familia. Donde quiera que vayas, recuérdalo». Al amanecer, William salió sigilosamente, dejando solo una carta sobre la mesa. En ella, agradecía a Rosa su amabilidad, le decía a Jacob que estudiara mucho y siguiera su sueño de ser médico, y le prometía que sus vidas estarían unidas para siempre, no por la sangre, sino por el amor. Rosa encontró la carta minutos después y la apretó contra su pecho, sollozando en silencio. Jacob, al leerla, se negó a soltar el papel, sosteniéndolo como si fuera un salvavidas. Aunque sus corazones se dolían, la semana siguiente trajo un alivio inesperado. Arthur Bennett llegó con documentos y un cheque que confirmaba las promesas de William. Por primera vez en su vida, Rosa no tuvo que preocuparse por cómo mantendría las luces encendidas ni por si su hijo tendría zapatos para la escuela. Los ojos de Jacob se iluminaron al ver la nueva casa que William les había comprado. Cumplió su palabra. El chico susurró. Pasaron los años, pero el vínculo nunca se desvaneció. Empezaron a llegar cartas una vez al año, siempre en el aniversario del día en que Jacob encontró a William en el arroyo. Llegaban sin remitente, pero Jacob conocía la letra. Cada carta estaba llena de ánimo, orgullo y amor. «Ya me has convertido en el hombre más orgulloso del mundo», decía una cuando Jacob cumplió 16 años. «Ve a cambiar el mundo, hijo». Y Jacob lo hizo. Con el apoyo de Rose y el don de William, estudió gracias a becas ganadas con mucho esfuerzo y finalmente se convirtió en el primero de su vecindario en asistir a la Facultad de Medicina. Cuando finalmente se graduó, colocó una foto enmarcada de William, una de las pocas que tenían en su escritorio. «Todo lo que soy», les dijo Jacob a sus compañeros en la celebración, «es gracias a un hombre que me enseñó que la verdadera familia se elige». Mientras tanto, la justicia alcanzó a Daniel. Sus crímenes eran al descubrirse, su imperio se derrumbó y pasó el resto de su vida tras las rejas. William leyó sobre ello en un pequeño restaurante de Vermont, con el periódico temblando en las manos. Sintió pena, pero también alivio al saber que el hermano que lo había traicionado ya no podía dañar a sus seres queridos. William vivió tranquilamente, enseñando a los niños del pueblo de la montaña a leer y a hacer matemáticas, brindándoles el cuidado y la paciencia que una vez se negó a sí mismo. Nunca regresó a Chicago, pero cada carta que enviaba llevaba un trocito de su corazón de vuelta a la familia que lo había salvado. Cuando Rosa creció y enfermó, Jacob la cuidó con la misma devoción que ella le había mostrado de niña. En su último día, le pidió a Jacob que leyera en voz alta la primera carta de William, aquella en la que los llamaba su verdadera familia. Falleció con una sonrisa, apretando la mano contra la de Jacob, con el corazón lleno de paz. Jacob continuó con su legado. Abrió una clínica para familias de bajos recursos, dedicando su vida a ayudar a quienes no tenían a nadie más.
En la entrada colgaba una placa con palabras inspiradas en la última carta de William. El hombre más rico no es el que tiene más riquezas, sino el que ama y es amado. Para cuando Jacob tuvo hijos, les contó la historia del hombre junto al arroyo. Un extraño que se convirtió en nuestra familia, decía. Él nos salvó y nosotros lo salvamos a él. Y aunque las cartas de William Hartman finalmente cesaron, Jacob sabía en su corazón que, de alguna manera, William había encontrado la paz. Porque al final, el amor que habían compartido perduraba, no en el dinero, sino en las vidas que habían tocado en el futuro que habían construido juntos. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué sintieron en su corazón al seguir el viaje de William y Jacob? ¿Creen que la verdadera familia es la que nace? ¿En qué nos hemos convertido o en el que elegimos con amor y bondad? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo. Cuéntanos desde dónde la ves. Y no olvides compartir este video para que más personas sientan su poder.